Hola amigos, sean bienvenidos a este canal Termofácil, cuyo objetivo y propósito es facilitarte las cosas en esta materia, en este curso de termodinámica. Vamos a ver aspectos básicos de la termodinámica con una serie de videos que inician desde los conceptos fundamentales, lo básico, hasta aproximadamente el ciclo de refrigeración, ciclo de Rankine. Veremos algunos ejemplos de sistemas cerrados, de sistemas abiertos, de la primera ley de la termodinámica y otros más. Iniciamos entonces con los conceptos básicos de la termodinámica. Partiendo del concepto en sí, termodinámica, si tuviéramos que dar un concepto basado en la etimología de la palabra, podríamos decir que la termodinámica son los esfuerzos por convertir el calor en energía. Arreglando un poco el concepto y yendo más allá, la termodinámica trata sobre la transformación y generación de energía a base del calor, a base de cambios de temperatura. Pues resulta, amigos, que la termodinámica no solamente se queda ahí, si bien es cierto, la base de muchas cosas que trataremos es el calor, pero más que calor propiamente trata sobre energía. Y concluyentemente podemos decir que la termodinámica es la ciencia de la energía. Si vamos a estudiar termodinámica, tenemos que tener una forma de ver los fenómenos, analizar los fenómenos termodinámicos, y esta forma es a través de sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico básicamente es tomar la energía y verla como un conjunto, aislarlo, delimitarlo en una región en el espacio. Un sistema termodinámico se compone de frontera, que es la superficie real o imaginario que delimita el sistema, que me delimita la región en el espacio. Puede ser de dos tipos, fija o móvil. Luego veremos un ejemplo. Y también se compone de alrededores, que es la masa o región fuera del sistema. Estos dos y el sistema propiamente dicho. Como pueden ver en el ejemplo de esta cacerola que está hirviendo, el sistema pudiéramos decir que es directamente el contenido de esta cacerola. Y los alrededores pues es el entorno que tenemos fuera de ahí. La frontera vendría siendo un buen ejemplo de frontera fija, pues no habrá movilidad en el sistema, como veremos más adelante, donde el sistema se aísla a través de esta carcasa de la cacerola y permanecerá fija. Pero también tenemos ejemplos con fronteras móviles, como lo pueden ver en este sistema cilindro-émbolo o cilindro-pistón, como se le conoce también, donde el sistema se podrá comprimir o bien se puede expandir. Y como pueden ver ahí, la frontera es móvil, no permanecerá siempre en esa misma posición. Tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos los sistemas cerrados, también conocidos como masa de control, el cual tiene las siguientes características. Habrá transferencia de energía por medio de calor. También habrá transferencia de energía por medio de trabajo, pero al ser cerrado no se permitirá el flujo de masa. Quiere decir que no habrá masa o materia que entre y que salga de este sistema. Solamente la que encerremos ahí, la que se encuentre ahí cerrada. Tenemos dos ejemplos básicos de este sistema que es con los que más trabajaremos a lo largo de estos videos, que son el recipiente rígido y el cilindro pistón o cilindro émbolo, como se los mencioné antes. El recipiente rígido, si empezamos a relacionarlo con lo que ya vimos, posee una frontera fija y trataremos con un volumen constante. Más adelantito veremos los procesos, pero bien diremos que este recipiente rígido es similar a un termo donde se puede colocar café o una cacerola, que es un recipiente, valga la redundancia, rígido, en donde la frontera permanecerá fija y el volumen será constante. Contrario a esto, el cilindro pistón resulta que es un sistema con frontera móvil, como lo vimos antes,
y es un sistema que trabajará a presión constante. Al no trabajar con volumen constante, nos encontramos con que se trabaja con presión constante. Esto quiere decir y solamente es válido para procesos de cuasi equilibrio, en donde la presión constante, digamos que el cilindro pistón está siendo comprimido o expandido muy lentamente. No es algo repentino que de repente esté en cierta posición y luego en otra o se expanda, sino que es algo que se hace muy lentamente. Esto es lo que nos da la cualidad de cuasi equilibrio, en donde prácticamente a nivel molecular no existe ningún cambio y la presión en la que se está trabajando permanece constante. Muy bien, estas son algunas características de los principales sistemas cerrados que tenemos. Pero también tenemos sistemas abiertos, que comparten ciertas características. Los sistemas abiertos también se les llaman volúmenes de control. También habrá transferencia de energía por medio de calor. También habrá transferencia de energía por medio de trabajo, pero con la diferencia que en estos sistemas sí existe un flujo másico. Es decir, la materia, la masa, sí puede entrar y salir del sistema. Algunos ejemplos son los que tenemos en pantalla: las toberas y difusores, las cámaras de mezcla, las turbinas. Existen otros más como son los compresores, las válvulas de expansión y otros más que veremos en el curso cuando lleguemos propiamente al análisis de sistemas abiertos. En resumen, se muestran las imágenes del sistema cerrado y sistema abierto. Generalmente, como lo vimos antes, en un sistema cerrado, la materia permanece dentro del sistema que ya delimitamos. La energía puede fluir, puede entrar y salir, pero lo que no puede entrar y salir es la masa o materia, más que la que está en el sistema, permanece ahí. No hay flujo de masa, pero sí hay flujo de energía a través de calor o trabajo. En el sistema abierto ocurre exactamente lo mismo, a excepción que acá sí hay un flujo de materia, un flujo másico. Hay un tercer tipo de sistema que no lo mencionamos anteriormente porque realmente no será relevante para este curso, esta serie de videos, que es el sistema aislado, donde no existe ni siquiera transferencia de energía ni transferencia de masa. Su palabra lo dice, está aislado por completo. Prosiguiendo entonces, las propiedades termodinámicas son muy importantes. Tenemos propiedades intensivas, extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa. Y bueno, las propiedades extensivas son aquellas que son dependientes de la masa. Te preguntarás entonces, ¿cómo sé si una propiedad es intensiva o extensiva? Es sencillo con un ejemplo. Como puedes ver en pantalla, tenemos un cuadrado arriba que esto me va a simbolizar a mí un sistema termodinámico, en donde estamos aislando un fenómeno en una determinada región y tenemos ciertas propiedades. Las leo en orden: masa, volumen, temperatura, presión y densidad. La clave es dividir este sistema en dos grupos de partes iguales. Dividir este sistema en dos partes iguales. Entonces vamos dándonos cuenta de algo. Aquellas propiedades que siguen siendo las mismas, estando divididas, que en el sistema total, esas propiedades son las propiedades intensivas. Como lo puedes ver en pantalla, la temperatura permanece siendo la misma. Es la misma si pusiera un termómetro en el grupo 1, en el grupo 2, en el mismo lugar, y luego en el sistema total, la temperatura debería de darme el mismo valor. La presión es otra, que no variará, será la misma, tanto para cualquiera de los dos grupos separados o para el sistema total. Y la densidad es otra propiedad que también permanece siendo la misma.
Aquí te preguntarás tú, bueno, pero la densidad que no era masa dividido volumen y tiene la masa ahí. ¿Qué está pasando ahí? Pues resulta que la densidad, como bien lo viste y como bien está ahí escrito, que es masa dividida volumen, la masa pasa a dividirse en dos y el volumen también. Entonces, por proporción, la densidad va a permanecer igual. Por lo tanto, se considera intensiva. No así como las propiedades extensivas que son la masa y el volumen. Estas dos sí dependerán de la cantidad de materia que hay ahí. Tenemos un tercer grupo de propiedades, que son las propiedades específicas. No son nada más que las propiedades extensivas por unidad de masa, divididas por la masa. La más común que veremos a lo largo del curso es el volumen específico, y de hecho, las dimensionales que se trabajarán en el curso en su mayoría serán dimensionales específicas en términos de la masa. El volumen específico, por definición, nosotros ya sabemos que es el volumen total dividido en la masa y tendrá unidades de metros cúbicos sobre kilogramo para el sistema internacional y para la mayoría de cálculos que hagamos en estos videos. Esas fueron las propiedades, pero resulta algo interesante acá. Tú me dirás ahora que veremos estados y me dirás, ah bueno, los conozco, son el estado sólido, líquido y gaseoso que me enseñaron del agua y de algunas otras cosas de la materia. Pues resulta que eso en termodinámica es incorrecto. Simple y sencillamente. En termodinámica, un estado es un momento fijo o exacto donde todas las propiedades tienen el mismo valor. Quiere decir que, volviendo al ejemplo de la cacerola que teníamos al inicio, habrá un instante en donde todas estas propiedades serán las mismas. Ojo con esto, tienen el mismo valor respecto a otro momento en donde pueda convertirse el sistema. No quiere decir que la presión y la temperatura van a tener el mismo número. No, no se trata de eso. Quiere decir que permanecerán con el mismo valor. Y es aquí en donde viene el postulado de estado. ¿Cómo puedo yo saber en qué estado me encuentro? O mejor dicho, ¿cómo voy a determinar yo este estado? Las demás propiedades. Es sencillo, conociendo dos propiedades intensivas e independientes. Como lo bien pueden ser el volumen específico, la temperatura o la presión. Si yo conozco dos de estas, puedo determinar en qué estado me encuentro. Puedo determinar las otras. Si conozco volumen específico y conozco temperatura, puedo encontrar la presión en la que mi sistema termodinámico se encuentra. Y así puedo encontrar otras propiedades, como lo son entalpía, energía interna, que las veremos más adelante, incluso entropía. También la podemos encontrar conociendo dos de estas propiedades. Aquí pasa algo. Viene el concepto de fase, que lo evaluaremos más adelante. Pero resulta que para procesos de una sola fase, cualquiera de estas tres funciona como independientes entre sí. Pero para procesos multifase, y es de esto que se tratará el curso, resulta que la temperatura y la presión están ligadas íntimamente y la presión estará en términos, o mejor dicho, perdón, la temperatura la encontraremos como una función de la presión. Ejemplo de esto es, resulta que si tenemos esta cacerola con agua y se está hirviendo, el punto de ebullición o el punto en donde hierve el agua a presión de una atmósfera, a presión normal a nivel del mar, es de 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si la presión no es a una atmósfera? La temperatura a la cual se va a hervir el agua cambiará, variará. Entonces la temperatura se puede decir que estará en función de la presión. La temperatura de saturación o temperatura de ebullición dependerá entonces de la presión a la que nos encontremos.
Lo veremos más adelante, pero eso es lo que significa. Y bueno, tenemos procesos. Realmente un proceso lo que nos dice a nosotros es la transición entre estados. Supongamos que la cacerola que les mencionaba antes se está hirviendo. Habrá un momento en donde pasará del estado 1, que tendrá ciertas propiedades, al estado 2, donde ya está hervida, donde ya se haya hecho vapor incluso el agua, y así sucesivamente podremos evaluarlos como estados y las transiciones como procesos. Tenemos algunos procesos, los más comunes que veremos a lo largo de estos videos: el proceso isométrico o isocórico, donde el volumen permanecerá constante; el proceso isobárico, donde permanecerá constante la presión; el proceso isotérmico, en donde la que será constante será la temperatura. Voy a colocarte un ejemplo para que lo veas y para ver si has entendido esto. Suponiendo que tenemos un gráfico, presión, volumen específico, y hablando de gráficos, es importante que te acostumbres a estos, a los diagramas donde intervengan presión o volumen específico, porque los seguiremos viendo a lo largo de los videos, a lo largo del curso de termodinámica básica. Bueno, volviendo al tema. Tenemos estos puntos que me representan estados: estado 1, el estado 2 y el estado 3. Yo pasé de un estado 1 hacia un estado 2. ¿Qué hay de peculiar en esto? En mi estado 1 yo tenía una determinada presión y un determinado volumen, y cuando pasé al estado 2 resulta que mi volumen siguió siendo el mismo, pero yo aumenté la presión. Bueno, entonces hubo un cambio de presión, pero un volumen fijo, constante. Entonces me vas a decir, ese es un proceso isométrico, porque el volumen fue constante. Y estás en lo cierto. Luego, del estado 2 al estado 3, tengo que mi volumen cambió, se hizo más grande, se expandió más hacia la derecha. Pero mi presión siguió siendo la misma, siguió estando en el mismo lugar. Bueno, entonces me dirás, si la presión es constante, entonces es un proceso isobárico. Y yo te diré que estás en lo cierto. No te coloco uno de isotérmico, pero lo veremos más adelante, donde podremos observar que a una misma temperatura pasa el tiempo y pueden suceder y sucederán ciertas cosas que cambiarán las propiedades. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que hayas comprendido los conceptos, espero que haya podido ayudarte a entender mejor, a reforzar mejor estos conceptos básicos que nos acompañarán a lo largo de todos los cursos de termodinámica básica que recibas, nos acompañarán a la hora de hacer ejercicios, y de hecho que es muy importante. Para mí la termodinámica no es tan difícil si entiendes el concepto. Eso es lo importante. Y bueno, gracias de nuevo por tu atención. Espero que te haya servido. Suscríbete y comparte este video para que puedan entender tus amigos más sobre termodinámica básica. Saludos.